Buen día, mi nombre es Mariano León, soy biólogo molecular y en este canal les voy a contar un montón de cosas sobre la salud mental y más específicamente sobre la depresión. Esto tiene que ver con mi historia personal, con mi historia de vida y con mi carrera profesional. Hice un postdoctorado en neurobiología y me he focalizado mucho en estudiar y tratar de aprender y entender las bases biológicas de la depresión. Y como me gusta mucho hacer divulgación científica también, es que voy a intentar contarles de qué se trata y todo lo que la ciencia ha aprendido, sobre todo en las últimas décadas, sobre las bases biológicas de la depresión. Vamos a hablar también de estos 5 pilares que menciono muchas veces, sobre todo en mi canal de Instagram, que es Dr. Mariano DR Mariano Leo, como lo pueden ver ahí abajo en verde. Y estos son los cinco pilares que siempre comento como estrategia, sobre todo preventiva, pero también como tratamiento quizás un poco más holístico para las personas que están directamente padeciendo o sufriendo depresión. Mi historia empieza hace muchos, muchos años, hace más de 20 años, y yo diría que no es que culmina, pero tiene su punto más importante hace 1 año y medio, cuando logramos publicar con la editorial Plataforma en Barcelona el libro Cuando el cerebro dice basta, en el cual cuento mi historia personal, pero también hago una exposición bastante detallada de las bases biológicas de la depresión, que tiene mucho que ver con desmitificar, bueno, justamente con romper estigmas que todavía tenemos muy, pero muy marcados en la sociedad, y sobre todo dar herramientas para la prevención, para el tratamiento, para la recuperación. ¿Qué es lo que vamos a hacer también hoy? Quizás más desde un punto de vista de introducción. Como les decía antes, vamos a ir subiendo posteriormente videos más específicos de los distintos temas, y sobre todo me voy a encargar de ir haciendo una actualización constante con las publicaciones que van saliendo casi semanalmente, que están relacionadas a la biología de la depresión. Lo hago en mi canal de Instagram todo el tiempo, pero también lo voy a hacer a través de videos en este canal de YouTube. Eh, algunos datos que quizás ya conozcan, y si no, para refrescarlos. La depresión es, desde hace ya unos años, la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Más de 300 millones de personas se ven afectadas por la depresión. Un dato interesante es que una de 4 personas van a tener un encuentro con la depresión en algún momento de su vida. Esto no quiere decir que sea necesariamente en primera persona que van a padecer depresión, sino quizás van a tener un familiar cercano, un ser querido afectado por la enfermedad. Otra cosa que también es muy interesante es saber que la incidencia de la depresión viene creciendo hace mucho tiempo. No es una cuestión que se deba a exclusivamente lo que ha pasado, por ejemplo, con COVID, o que esté relacionada con eventos de los últimos años. Vemos que eh, a partir de 1960 la incidencia se incrementó 10 veces. Y como decía recién, COVID ha sido también ha jugado un rol importante, se ha incrementado al menos 3 veces. Yo creo que los números van a ser todavía mucho más grandes. Depende de las publicaciones, en qué países, es entre 2 y 3 veces. Otro dato que es muy impactante, muy fuerte y muy triste es que alrededor casi 800 personas por día se quitan la vida, que es por supuesto, el extremo más severo y triste de la depresión. Sobre todo porque hoy tenemos herramientas que están comenzando a desparramarse un poco más, que son muy eficientes para prevenir el suicidio, herramientas a muchos niveles, pero sobre todo también a nivel médico.
hay tratamientos que son muy eficientes y muy rápidos en lo que tiene que ver con la prevención del suicidio, que es además la segunda causa de muerte entre jóvenes, adolescentes y adultos entre 15 y 29 años. Pero como mencionaba hace un ratito, la depresión la tenemos que ver en realidad como un síndrome sistémico. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad cuando hablamos de depresión utilizamos como una especie de etiqueta para meter dentro de una palabra un montón de enfermedades diferentes que tienen, por supuesto, muchas cosas en común, que solapan en una determinada cantidad de cosas, pero que también tienen diferencias. Y esto tiene que ver, solamente a manera de darles algunos ejemplos, tenemos la depresión mayor, el trastorno bipolar, que son totalmente, a ver, no son totalmente diferentes, pero son enfermedades que tienen sobre todo bases biológicas diferentes. Y por eso la respuesta al tratamiento es muy distinta. Las medicaciones que se utilizan para tratar la depresión son diferentes a las medicaciones que se usan para tratar el trastorno bipolar y de hecho, si una persona que tiene trastorno bipolar recibe medicación para la depresión unipolar, eso puede ser contraproducente y disparar lo que se conoce como switch o cambio y pasar directamente de un estado de depresión a manía o viceversa. El trastorno afectivo estacional, que también es bastante conocido, y todas estas eh, solaparían en el término depresión, lo pondríamos bajo esa misma etiqueta. La otra parte que hay que resaltar es esta palabrita que es sistémico. Eso quiere decir que la depresión no es, primero que no es una alteración del estado de ánimo, como muchas veces escuchamos o muchas veces creemos. La depresión es una enfermedad con una componente biológica muy importante y que no solo nuestro sistema nervioso se ve afectado, sino que muchos otros sistemas de nuestro organismo juegan un rol muy importante, como también en doble flecha, ¿no? Son partes de la etiología de la depresión, pero también se van a ver afectados por las consecuencias de la depresión. Y, y cuando hablamos de sistemas como el sistema endocrino, el sistema inmune, el metabólico, hay un montón de ejemplos al respecto. ¿Pero qué es la depresión? Bueno, vamos a arrancar con una versión, si se quiere, un poco reduccionista o la visión más tradicional, que tiene como fin describir la depresión. Y esto es tomado en cuenta el manual de diagnóstico DSM-5 que es el que se usa en Estados Unidos, específicamente de diagnóstico de la depresión. Entonces vamos a ver ahora una serie de síntomas o sintomatología que está asociada y cómo se debería realizar el diagnóstico en función a esa sintomatología de acuerdo a este manual. Entonces vemos ahora una cantidad de síntomas que son 9 básicamente, que es un ánimo decaído o irritabilidad la mayor parte del día, la famosa disminución en interés en actividades que normalmente una persona disfrutaba, cambios significativos en el peso, más o menos, puede ser para un lado o para el otro, o el apetito, cambios en los patrones del sueño, y esto también puede ser para un lado o para el otro, puede ser una persona que pase a dormir mucho más o que se vea completamente interrumpido em, los patrones de sueño, la estructura o arquitectura del sueño, cambios en la actividad física, tanto agitación como retardo psicomotor, fatiga o pérdida de energía, es también muy común, disminución en la capacidad de concentrarse o mayor indecisión, pero hay en realidad un montón de cuestiones cognitivas que se ven involucradas, la aparición de culpa o sentimientos de inutilidad y pensamientos asociados con la muerte o con el suicidio. De acuerdo a este manual de diagnóstico, si una persona tiene 5 de estos 9 síntomas por un periodo determinado de tiempo, un mínimo determinado de tiempo, especificado por el manual, esa persona debería ser diagnosticada con depresión, no podría ser diagnosticada con depresión.
Eh, Acá quiero hacer una aclaración, que es que em, si una persona va a ver a un médico, cualquier tipo de médico, y sale de una primera consulta con un diagnóstico de depresión, y mucho peor aún si sale con una receta o una prescripción para tomar un antidepresivo, esto es básicamente mala praxis, porque la depresión, como vamos a ver, puede ser secundaria a un montón de enfermedades principales. El ejemplo más clásico es el hipotiroidismo, en el cual la depresión puede ser generada por estas deficiencias relacionadas con la producción de hormona tiroidea. Y tratar a una persona con un antidepresivo, tratarlo con respecto a la depresión, cuando no sabemos la causa, no sabemos el origen, eh, y sobre todo cuando no descartamos la presencia de otras enfermedades biológicas, eh, puede ser obviamente contraproducente y afectar aún mucho más a esa persona que de por sí ya está pasándola muy mal. Pero ¿qué sabemos de la depresión? Y vamos ahora un poquito a movernos de los manuales y los libros a quizás una perspectiva un poco más biológica y empezar a contarles lo que la biología de la depresión nos puede o nos ha enseñado durante estas últimas décadas. En primer lugar, que siempre hablamos de dos componentes que están siempre presentes, no se las puede separar o eliminar. Una es la componente genética, siempre hay una predisposición genética que es muy compleja, vamos a hablar en otros videos sobre la genética de la depresión. Es extremadamente compleja, involucra un montón de genes diferentes o una cantidad importante de genes diferentes donde cada gen aporta un determinado porcentaje a esa predisposición. Y después lo que llamamos ambiente. Y el ambiente en realidad, en esa palabra, encerramos un montón de cosas diferentes, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, experiencias psicológicas relacionadas sobre todo de edad temprana, pueden ser cosas como el contacto que tuvo el hijo con la madre durante los primeros días, la alimentación y por supuesto el tipo de relación que tuvo con la madre, con el padre, con los hermanos, si recibió abusos, solamente por dar ejemplos, ¿no? Después también si recibió, por ejemplo, si fue si sufrió bullying durante también la infancia, ya más yéndonos a la adolescencia, por ejemplo, si hubo o consumió algún tipo de drogas o medicaciones. También lo que tiene que ver con las relaciones, por ejemplo, separaciones, rupturas, pérdidas, duelos, em, y cómo se desarrollan y cómo son esas relaciones también en el presente, ¿no? Familias, amigos, pareja, la historia médica en general, qué enfermedades tuvo la persona, qué tratamientos tuvo la persona, qué medicaciones ha tenido que tomar, si por ejemplo ha tenido infecciones, hay determinadas infecciones que aunque parezca muy raro, suelen estar asociadas. Por supuesto, cuestiones como el trabajo, ¿no? El ambiente de trabajo y todos los factores de estrés en general, o los disparadores de estrés en general. Em, y esto se asocia directamente con dos cosas muy importantes. Una que es, y que están muy, pero muy relacionadas las dos. Una es el estigma social que existe sobre la depresión. Por ejemplo, ponerle todas estas etiquetas a una persona que padece depresión: loco, débil, perezoso, raro, oscuro, suicida. Y como decía, es un estigma que vamos a tratar de desmitificar a lo largo de esta presentación y con el resto de los videos que vamos a ir agregando. Y este estigma en realidad está sostenido en la falta de conocimiento, en no poder entender, porque no tenemos el conocimiento en el seno de la sociedad,
qué es lo que en realidad ocurre en la depresión, de qué se trata la depresión, cómo explicamos la depresión, por qué nos sentimos de la manera en que nos sentimos, que es básicamente lo que nos pasa durante ese periodo. Este es un modelo de libro, si se quiere, que es el modelo progresivo de la depresión. Y acá, esto simplemente lo quiero usar para marcar un par de cosas que tienen que ver con diferentes ejemplos. La depresión no es algo que aparece de un día para el otro, es un proceso en general muy gradual, en el cual, por ejemplo, tenemos toda la sintomatología que está a mi derecha: la fatiga, desórdenes de sueño, problemas cognitivos, pensamientos negativos, la disminución de la autoestima, aislarnos socialmente, esto que mencionaba antes, perder interés en actividades que normalmente disfrutábamos, tener un ánimo más bien decaído gran parte del tiempo, sentir culpa, una culpa completamente exagerada y otros problemas de salud, producto de esa parte sistémica que mencionábamos. Pero estos síntomas van a aparecer de manera diferente en cada caso, en cada persona, van a aparecer muchas veces de forma muy gradual. Y es lo que vemos básicamente en la imagen que tenemos aquí, donde vemos, podríamos decir que a lo largo de la vida hay subidas y bajadas, picos, en cuanto a, podríamos ver esta curva que tenemos aquí con cada una de las sintomatologías que está a la derecha, ¿no? Si tomáramos una de estas sintomatologías, por ejemplo, la energía, tendríamos momentos en la vida en los cuales estamos más energéticos, momentos en los que estamos menos energéticos. Y lo podemos ver también como la sumatoria de todos estos síntomas, ¿no? Y en algún momento lo que ocurre es que estos síntomas van a comenzar a aumentar en número, en cantidad y en intensidad, y se va a atravesar un determinado umbral, que es esta línea que vemos punteada, y a partir de ese momento, esto es por supuesto que una abstracción, ¿no? No es algo que podemos medir en realidad, es simplemente un modelo. A partir de ese momento, la persona pasa a estar en un estado que sería lo que consideramos un estado depresivo, en el cual esa persona va a seguir por un determinado tiempo, que muchas veces ese tiempo se prolonga mucho, producto de que la persona tarda mucho tiempo en buscar ayuda. Y eso puede durar meses, años, en muchísimos casos. La persona va a seguir básicamente en ese estado, o va a seguir empeorando con más síntomas o una mayor sintomatología, como decía antes, con más severidad, pero también con mayor número de síntomas que se van sumando gradualmente. Esa persona puede remitir de forma automática solo, muchas veces haciendo cosas que son casi lógicas, a veces no haciendo cosas producto de justamente de la, por ejemplo, composición genética de esa persona, y en muchos casos se va a necesitar tratamiento. Y ese tratamiento, como vamos a ver en un ratito, hay muchas formas de tratar la depresión. En algunos casos va a necesitar tratamiento médico, y en otros casos simplemente con algunos cambios en el estilo de vida va a ser suficiente para poder tener la remisión, que sería volver a subir de ese umbral y estar nuevamente en lo que sería un estado normal para esa persona, ese normal siempre entre comillas, ¿no es cierto? Y luego se puede volver a tener recaídas. Eh, Puede ser también que una persona se mantenga por mucho tiempo en este estado, o tenga remisiones parciales y vuelva a caer. El otro día comentaba en mi cuenta de Instagram, por ejemplo, una publicación muy reciente de este año, que muestran que en realidad, cuando se hace un seguimiento de un número muy grande de personas que padecen depresión, es un porcentaje relativamente alto el que en algún momento, que ha tenido depresión en algún momento de su vida, y que logran también remitir la mayoría de los síntomas depresivos, lo cual es bastante positivo, digamos, ¿no? Porque mucha gente tiene
la visión de que la depresión es algo con lo que uno tiene que convivir toda su vida y no necesariamente es el caso. En algunos casos eso es verdad y por eso es muy importante tener herramientas que nos permitan lidiar con esa situación, pero no es ni mucho menos una regla. Y lo que yo diría que muchas veces ocurre es esto que agregué con la línea naranja, es que en realidad ese proceso es todavía aún mucho más gradual, en la cual no hay un pico de caída así tan rápido, sino que eso puede llevar quizá media vida o 20 años o 30 años en, en gestarse, en aparecer, en ser, digamos, en tener visibilidad de que ese proceso estaba ocurriendo. Vamos a movernos ahora un poco a la visión biológica de la depresión, a las bases conceptuales de la depresión. Y esto tiene contrapartida, pero también es diferente a lo que, por supuesto, esa versión tradicional, quizás reduccionista que hablábamos al principio. Y esto lo podemos ver como en diferentes capas. Y acá voy a mencionar 5 capas, pero hay 4 capas principales: la psicológica, la psique, que es quizás la que primero uno asocia con la depresión. Esto tiene que ver con cuestiones asociadas a la personalidad de cada persona, a su historia específica, traumas, sobre todo traumas a edad temprana, o resiliencia, a la historia de vida de esa persona en particular. Y aquí tenemos algo de lo que vamos a hablar más adelante, que es la terapia cognitiva conductual de Beck en particular, que no es la única terapia, por supuesto, ni la única que va a ser capaz de ayudar a una persona que está atravesando un periodo depresivo, pero es la que tiene por lejos mayor sustento en la literatura, en las publicaciones científicas. Y que como en la persona que padece depresión se van a producir cambios muy importantes, sobre todo en sesgos, en la forma en la que procesa la información. Es súper importante esto que va a ser capaz de revertir la terapia, que es esa desviación en la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, vemos al mundo y procesamos la información. En, la capa más, digamos, inferior, tenemos nuestra genética, la que mencionábamos ya varias veces. La genética tiene varias componentes que se van digamos, a sumar de una determinada manera, generando esas predisposiciones, por ejemplo, para sufrir depresión. Luego tenemos otra componente que conocemos como epigenética, de la cual voy a hablar en otros videos también. La genética tenemos que saber que es una componente a la cual no tenemos demasiado acceso y que sobre todo no podemos modificar. Si tenemos un gen determinado que está mutado o que no, digamos que no va a funcionar de la manera en que debería, no hay mucho que podamos cambiar al respecto, mucho menos fácilmente. Sin embargo, la epigenética, que regula en muchos casos el acceso a la información genética, sí tiene una capacidad de ser moldeada, sí puede cambiar de muchas maneras diferentes y forma y cumple un rol muy importante en la biología de la depresión. Y luego tenemos también el conectoma, o lo que se conoce sobre todo en biología o neurobiología como conectoma, que es la forma en la que las neuronas se conectan y los circuitos que se generan en nuestro sistema nervioso y cómo funcionan y operan esos circuitos. Y por último, un poquito separado quizás de estas 4 capas, tenemos algo de lo que vamos a hablar más adelante, y que en principio puede parecer un poco contraintuitivo pensar que tenga que ver o que tenga algún tipo de sustento científico, pero eso no es así.
Lo vamos a ver en varios casos, pero si vemos como todo lo que tiene que ver con la depresión y vemos a nuestro cuerpo como, como una máquina, en realidad, esas cuatro primeras columnas básicas, o esas cuatro capas, nos van a explicar un montón de cosas de lo que pasa a los diferentes niveles de esa máquina, ¿no? Desde la parte genética, epigenética, la forma en la que las neuronas se conectan. Y si queremos una capa más, que es la psicológica, que creo que está muy, pero muy de la mano de la forma en la que las neuronas trabajan y se comunican. Sin embargo, esta otra capa tiene que ver, por ejemplo, con la conciencia. Y la conciencia, el ser conscientes de nosotros mismos, el tener esa capacidad que es tan, pero tan especial, es lo que en biología se llama eh, o muchas veces se la trata como la pregunta difícil, la pregunta dura de la biología. La conciencia no tiene todavía la ciencia, no tiene forma de poder abordar, eh, pero ni remotamente, o sea, no hay ni siquiera una leve inclinación de cómo podríamos explicar la conciencia. Y esta idea de que la conciencia es simplemente la sumatoria, es que muchas veces, sobre todo la parte más reduccionista dentro de la ciencia, es lo que en general utilizarían como modelo, que es pensar que siempre la conciencia es la emergente de la actividad de nuestras neuronas, de nuestro cerebro. Bueno, eso no tiene ningún tipo de sustento científico en este momento. Eso es un modelo como podría ser cualquier otro modelo, y ahí es donde esto liga directamente con la parte de la espiritualidad. Y yo estoy convencido desde la ciencia que la espiritualidad juega un rol muy importante, y tan importante como todas las demás partes. O sea, me parece que no podemos ver, eh, o que es erróneo ver simplemente lo que nos pasa como esa entidad dentro de la máquina, sin tener en cuenta estas capacidades emergentes, eh, que son tan, pero tan importantes, y que están demostradas en un montón de culturas diferentes también. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para, para otro momento. Eh, Vamos ahora a empezar a meternos un poco más en la biología lentamente, y sobre todo en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, en el cerebro. Decía recién que esto es algo absolutamente clave, la forma en la que las neuronas, que son las bases constitutivas de nuestro sistema nervioso, se comunican, se conectan, hablan entre sí. Esto, todo lo que nos pasa, todo lo que tenemos conciencia física, ocurre a través de nuestro sistema nervioso. Las emociones, la memoria, el aprendizaje, detectar estímulos, o lo que los estímulos, sí, la percepción de estímulos, por ejemplo, y el procesamiento de la información, absolutamente eso, y miles de millones de cosas más, como sentir dolor, como sentir calor, como todo eso está procesado por nuestro sistema nervioso a través de una red de billones de conexiones que no tiene... Uy, miren cómo escribí conexiones, por Dios, eso me quedó porque estaba... La presentación estaba en inglés, me pido disculpas por eso. Em, pero bueno, estas cosas pasan, sobre todo cuando todo es hecho un poquito a pulmón, que es algo que van a ver a lo largo de todos los videos. Esto lo hago a pulmón, así que nada, los errores van a aparecer, y los tenemos que aceptar como parte de, de lo que hacemos. Eh, Les decía que los números son ridículos, no podemos ni siquiera imaginarlos. Cada neurona puede estar en contacto con más de 100.000 neuronas, y tenemos 100 billones de neuronas en nuestro sistema nervioso. Es imposible eh, poner en números o imaginar la complejidad que tiene
nuestro sistema nervioso, que es, por supuesto, lo más complejo que conocemos en el universo. Y ahora vamos a pasar un poquito más a meternos de lleno en la ciencia de la depresión y, como decía ahí, donde la biología se vuelve relevante. Y para eso vamos a hacer una pequeña eh, introducción a la biología de la depresión, y espero no aburrirlos con esta parte, pero es muy importante para entender algunas de las cosas que vamos a explicar más adelante. Nuestro cerebro, en realidad, ha aparecido evolutivamente en procesos que han llevado millones de años, ¿no? Y no está completamente separado de otros animales y otros primates y otros mamíferos. Y básicamente podemos decir que a lo largo de la evolución eh, han ido apareciendo como si fueran capas, también, como si fueran, como si tuviéramos tres cerebros en uno, ¿no? En lo que se conoce como el cerebro triúnico de MacLean, que básicamente explica, como que tenemos un primer registro de cerebro, que es lo que se conoce como el cerebro reptiliano, que es lo que en realidad apareció evolutivamente de manera más temprana, y es un tipo de cerebro que compartimos con, obviamente, muchísimos animales, incluyendo los reptiles. Y ese cerebro tiene una determinada configuración, tiene una determinada serie de neurotransmisores, que son las moleculitas que establecen los contactos entre las neuronas, que son diferentes a los que están en estos otros dos tipos de cerebro que tenemos. Adicionalmente, les vuelvo a recalcar, es reduccionista, es una forma de entender, eh, pero es un modelo que aún en nuestros días se utiliza muchísimo. Entonces, este cerebro reptiliano cumple todo lo que serían las funciones de piloto automático, que son lo que nos mantiene con vida. Y en cuanto a las estructuras, tenemos prácticamente el tallo y el cerebelo como las dos regiones claves, ¿no? Entonces, la respiración, la regulación de la temperatura corporal, la sexualidad, todas esas funciones básicas van a estar reguladas automáticamente por este cerebro reptiliano, o esa primera parte de nuestro cerebro. Después tenemos por encima de eso el cerebro que se conoce muchas veces como el cerebro de mamíferos, o el sistema límbico, que es una estructura fascinante que se ha estudiado muchísimo, con cosas muy pero muy interesantes, y que normalmente se le dice el cerebro emocional. Es donde transcurre el mundo de las emociones. Esto no es, por supuesto, directamente de esa manera, pero hay una parte muy importante de las emociones que está vinculada con este cerebro eh, mamífero. Y en estas vamos a tener estructuras como muy, muy, muy claves, como el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo. El hipotálamo muchas veces es conocido como el ejecutor de las emociones, y vamos a hablar en otros videos de él. Y luego tenemos la versión más nueva, en la versión más moderna del cerebro, que es esta neocorteza, o el neocórtex, que es el último cerebro que aparece en la evolución, y que sobre todo en humanos se ve desproporcionalmente aumentado en tamaño. Es una estructura que no la tenemos, por supuesto, únicamente los humanos, pero en humanos se ve especialmente y significativamente aumentada, y allí se alojan un montón de funciones que son más específicas, quizás no necesariamente únicas, pero sí más específicas de los humanos, como el lenguaje, la abstracción de pensamientos, la imaginación. En algunos casos, los científicos van a decir que la conciencia, pero eso no tenemos ningún tipo, como les decía antes, de prueba, ni mucho menos de que la conciencia se aloja ahí. De hecho, la conciencia la podemos dividir en distintos tipos de conciencia, y vamos a ver si tocamos determinadas neuronas del cerebro reptiliano, una persona va a perder directamente la conciencia, va a quedar en estado vegetativo, básicamente.
Con lo cual, eso, a pesar de que es una publicación científica, no necesariamente tiene hoy por hoy sustento. Entonces, este es el sistema conocido como triúnico de McLean, que explica estas diferentes estructuras del cerebro que fueron apareciendo evolutivamente. Y estas estructuras que decía antes que es un poco reduccionista verlas, porque en realidad no son estructuras por separadas, están todas entrelazadas, comunicadas. Es como una casa en construcción en la que fueron agregando piezas, fueron agregando cuartos, fueron agregando... y están todas conectadas y sobre todo se pueden regular mutuamente. Algunas pueden tomar el control sobre otras. Ejemplos muy clásicos son cuando tenemos, por ejemplo, una situación de estrés y se va a dar se va a disparar la respuesta biológica a estrés. Nuestro cerebro, por ejemplo, el cerebro reptiliano va a tomar en algún momento, va a paralizar los otros dos, o el cerebro, el sistema límbico, el cerebro mamífero, va a esto que muchas veces todos hemos vivido en una situación de estrés, que es que nuestra parte cognitiva deja de funcionar, toma control sobre nuestra parte cognitiva, ¿no? Y muchas veces ante situaciones de estrés hacemos cosas que jamás hubiésemos hecho si teníamos la capacidad de poder razonar o pensar en ese momento. Y también tenemos las vías opuestas, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, medita o practica mindfulness, va a producir modificaciones directamente sobre los otros dos tipos de sistemas, ¿no? Va a afectar el ritmo de la respiración, el ritmo cardíaco, un montón de parámetros que están manejados por el sistema, por el cerebro reptiliano, se van a ver modificados, y lo mismo con el sistema límbico. Y acá les quiero mencionar algunas estructuras que son las estructuras más importantes en la biología de la depresión. Que tenemos a la corteza prefrontal, que es esa estructura en la parte justamente frontal de nuestro cerebro, terriblemente importante, como vamos a ver en la biología de la depresión. La corteza cingulada anterior, que es esta que tenemos aquí en amarillo, la amígdala, el hipocampo, y la ínsula. Estas estructuras son todas muy, pero muy importantes en la biología de la depresión. Y hay un montón de trabajos científicos que se han acumulado, sobre todo con la aparición de la tecnología de imágenes para poder observar lo que ocurre en el interior del cerebro de manera no invasiva. Y esto, sobre todo en la última década, ha avanzado muchísimo. Ha habido un montón de publicaciones que estudian justamente los cambios en los tamaños de diferentes estructuras del cerebro en personas que padecen depresión versus personas que no padecen depresión. Y ha habido una controversia durante muchos años porque cada estudio encontraba por ahí cosas diferentes, no se ponían de acuerdo. Y esto tiene que ver con que normalmente estos estudios son muy costosos, sobre todo al principio, cuando esta tecnología recién apareció. Utilizarlas era muy costoso, no se podían hacer estudios con cientos de personas o miles de personas. Entonces, cuando el número es relativamente chico, entre comillas, los estudios se ven muy sesgados por las diferencias entre los grupos de personas que participan en esos estudios. Y esto es algo que es completamente natural, y por eso algunos estudios van a encontrar una determinada cosa, otros estudios van a encontrar otra cosa. Es como que se diluye, o sea, es como que si tuviéramos, además tenemos esta cuestión de que la depresión, como decía antes, hay un montón de enfermedades diferentes que se solapan. Entonces cuando mezclamos todo esto es muy difícil poder encontrar qué es realmente lo que pasa a nivel biológico. Sin embargo, hace 4 o 5 años se publicó este trabajo que estoy mostrándoles aquí en Molecular Psychiatry,
Y este es el primer trabajo de un grupo, de un consorcio que se llama Enigma, que lo que hicieron es justamente aumentar el poder estadístico de estos estudios, em, unificando diferentes institutos, diferentes grupos de investigación en el mundo, para poder empezar a hablar de estudios de miles de personas. Entonces pasamos a estudios de quizás decenas de personas a miles de personas, y eso aumenta mucho el poder estadístico de esos estudios. Y en estos trabajos es donde se van a empezar a identificar con muchísima significancia qué estructuras cambian el tamaño en la depresión, por ejemplo, ¿no? Y este trabajo que estoy mostrando acá es sobre estructuras corticales, es decir, sobre esa última parte, la corteza, esa última parte del cerebro, que es tan importante en muchísimas de las cosas que hacemos. Y en la corteza hay tres estructuras que cambian su tamaño: la corteza prefrontal, la ínsula y la corteza cingulada anterior, como estructuras absolutamente claves. Sobre todo la corteza prefrontal es la que más estudios muestran que el cambio en tamaño es más grande. Por supuesto que en la depresión lo que se produce es un encogimiento, es una disminución del tamaño de esa estructura en particular. Como vamos a ver, esto tiene que ver con la muerte de neuronas en algunos casos, pero sobre todo con la pérdida de conexiones entre las neuronas, que es lo que explica la mayor parte de la pérdida de ese volumen de las estructuras. Este mismo grupo publicaría después otro trabajo, vemos de nuevo que es el grupo Enigma, en regiones subcorticales con este sistema límbico que les mencionaba recién, particularmente con dos estructuras que son la amígdala y el hipocampo. El hipocampo quizás es una de las primeras estructuras que se vio directamente relacionada con la depresión, porque el encogimiento del hipocampo probablemente es el más dramático de todo. Puede perder hasta el 20% de su volumen, eh, porque es una de las estructuras más sensibles a la muerte neuronal. O sea, posee la cantidad de neuronas que mueren en el hipocampo es mucho más alto que en otras partes del cerebro. Y acá les quiero aclarar que hay muchas formas, que la muerte de neuronas no quiere decir que esas neuronas las perdimos y nunca más las recuperamos. La neuroplasticidad es un fenómeno que también ha avanzado muchísimo, o que conocemos mucho más en la actualidad, y la regeneración de neuronas es algo que sabemos que ocurre en la actualidad, que en la actualidad sabemos que ocurre, y que hay muchos procesos diferentes que van a disparar neurogénesis, que sería la generación de nuevas neuronas. Pero sobre todo, como decía antes, muchos de estos procesos están relacionados con la pérdida de materia blanca, que son las conexiones entre las neuronas, y eso también es parte del proceso de neuroplasticidad, que también es reversible de muchas maneras diferentes. Y finalmente les quería comentar que hay distintos trabajos que muestran, acá estamos hablando de estructuras del cerebro directamente, pero hay otros trabajos que van a mostrar ya no solamente cambios a nivel estructural en el cerebro, sino cómo las diferentes estructuras del cerebro o regiones específicas del cerebro hablan con otras regiones, ¿no? Cómo se comunican. Esto que hablaba anteriormente del conectoma, o los circuitos, ¿no? ¿Qué circuitos están alterados en pacientes con depresión, y sobre todo en pacientes con distintos tipos de depresión? Hay trabajos muy, pero muy interesantes, que son relativamente muy recientes, pero que muestran no solo que una persona con depresión tiene cambios a nivel estructural, sino también a nivel funcional, que hay circuitos que se ven afectados y que dejan de funcionar de manera correcta, entre comillas, de manera correcta. Este es uno de los trabajos más importantes del grupo de Liston Connor, que es absolutamente fascinante. En algún otro video lo voy a contar con más detalle.
pero es básicamente uno de los trabajos más importantes en el estudio funcional en pacientes con depresión y diferentes tipos de depresión por métodos de imágenes. Entonces, para hacer un cierre de esto que les estaba contando, estas estructuras cambian, ese cambio se produce por disminución de materia gris y materia blanca. La materia gris es el núcleo, es la parte del cuerpo de la neurona, básicamente es la parte central de las neuronas, y la materia blanca son las conexiones entre las neuronas, son como los brazos, tentáculos que tienen las neuronas, esas cientos de miles de conexiones que pueden establecer con otras neuronas. Eso se conoce como sustancia blanca, y esas dos tipos de sustancias, esas dos partes, en realidad van a disminuir en la depresión. Y como decía recién, se va a producir una disrupción también en los circuitos, tanto a nivel de neurotransmisores, de neuroplasticidad, pero sobre todo de reducción del número de sinapsis. Hay un trabajo que salió publicado hace un par de semanas, en julio de 2022, que armó un montón de revuelo respecto a la teoría de la disminución de serotonina como explicación de la biología de la depresión. Voy a explicarlo en otro video, pero como vamos a ver y como estamos viendo en este video, esa es una teoría de hace 50 años y ha cambiado muchísimo la forma en la que vemos la biología de la depresión en este momento. La función de los neurotransmisores cumple un rol, pero hay un montón de cosas más que son importantes en la biología de la depresión. Y ahora les voy a mencionar lo que cuento en el libro, que es esto de la trampa de la trampa de la evolución, y que son 4 paquetes biológicos, por llamarlos de alguna manera, que cumplen un rol muy pero muy importante en la etiología de la depresión. Es también un modelo teórico para explicar una parte, digamos, una parte importante de los procesos evolutivos. Tenemos por un lado la respuesta biológica a estrés, que voy a contar ahora en un momento, la respuesta inflamatoria, sobre todo la respuesta proinflamatoria, que son estas dos condiciones, dos paquetes biológicos que hemos adquirido junto con otros grupos de animales, por ejemplo los mamíferos, que contamos con este tipo de paquetes y que han sido muy, pero muy importantes a lo largo de la evolución, ¿no? Que nos han dado características que favorecen la capacidad de adaptación al medio ambiente y, por lo tanto, aumentan las chances de supervivencia eh, a lo largo del tiempo. Pero como decía antes, nosotros los humanos además tenemos una estructura que se ha desarrollado completamente fuera de escala, que es la corteza prefrontal. Y esta estructura, que es nuestra máquina de realidad virtual, de alguna manera, que nos permite planificar, recordar, tener creatividad, imaginación, esa estructura sumamente importante también nos ha favorecido mucho a lo largo de la evolución, o particularmente en la cortita etapa evolutiva que como humanos hemos estado sobre la Tierra. Ha sido muy, pero muy importante, pero nos ha ayudado sobre todo en un contexto evolutivo o adaptativo que ha sido muy diferente al que vivimos en este momento, ¿no? Todos estos paquetes aparecieron a lo largo de millones de años de evolución, donde en el caso de los humanos, el 99,9% del tiempo que hemos estado sobre la Tierra, vivimos como cazadores y recolectores en un contexto completamente diferente al que vivimos en este momento. Y la aparición de este estilo de vida moderno, como vamos a ver, en realidad lo que genera es que un desbalance entre la forma en la que estos sistemas operan y es también es obviamente reduccionista, pero es una forma de ver esto como
una trampa evolutiva, ¿no? Porque todos estos sistemas que tanto nos ayudaron a lo largo de la evolución, en el contexto del estilo de vida que tenemos en este momento, se han vuelto una trampa, ¿no? Y la depresión está como a la cola de esta trampa. Si lo vemos entonces desde el punto de vista evolutivo, tenemos de vuelta estas 4 componentes y, como decía antes, todas tienen un rol importante, sobre todo en la forma en la que hemos vivido sobre la Tierra durante el 99,9% del tiempo como cazadores o recolectores. Por ejemplo, la respuesta a estrés es la que nos permite escaparnos de una presa, de un predador, perdón, o le permite a una presa escaparse de un predador cuando el predador aparece. Y la respuesta inflamatoria es la que nos permite defendernos de infecciones o enfrentar infecciones de la mejor manera posible, sobre todo en ese contexto en el cual estaba completamente lleno de patógenos y una pequeña herida durante la cacería, durante la lucha por territorio, lo que sea, iba a poner en jaque muy rápidamente nuestra vida. Como vamos a ver, todos estos procesos afectan directamente nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro y cómo el cerebro funciona. Vamos a describir rápidamente estas respuestas evolutivas. Ahora van a ver algunas cosas que están en inglés, pero las voy a explicar a todas, así que no se preocupen por eso. La primera es la respuesta estrés que les mencionaba recién. Es un paquete, entre comillas, biológico que está anclado en nuestros genes, que lo compartimos con muchos otros animales y que básicamente se dispara de forma directa ante determinados estímulos. No tenemos ninguna manera de procesar o frenar ese proceso cuando el estímulo se presenta. Básicamente se va a producir una rápida corriente de neurotransmisores, adrenalina, entre otros, y la glándula pituitaria va a eh, enviar muy rápidamente la ACTH al sistema circulatorio, en sangre básicamente, y esta ACTH va a viajar rápidamente y se va a activar en la glándula adrenal determinadas regiones que van a liberar, esa era la palabra que estaba buscando, liberar cortisol y más adrenalina al torrente sanguíneo, y este cortisol y adrenalina van a tener distintas funciones. El cortisol va a volver a nuestro sistema nervioso, al cerebro, y va a realizar un montón de cambios en el cerebro, y la adrenalina va a realizar un montón de cambios a nivel sistémico, cambios que nos van a preparar para lo que se conoce como lucha, huida. Nos van a preparar para poder escaparnos de ese depredador, por ejemplo. Se va a liberar glucosa en el hígado. La glucosa es básicamente energía. Esa glucosa va a viajar por el torrente sanguíneo, a parar a nuestros músculos para estar listos para esa huida. Va a aumentar la presión sanguínea para poder distribuir esa glucosa, para poder distribuir oxígeno. Va a aumentar también la frecuencia de respiración para captar más oxígeno, para estar preparados para esa disputa, que también puede ser de pelea, ¿no? Es lucha, huida. Así que en realidad nos preparamos para cualquiera de las cosas. El corazón va a empezar a latir más rápidamente, y esto va a tener que ver también con esto de distribuir el oxígeno, y que aumente la presión sanguínea, la distribución de todas estas cosas en nuestro organismo. Se va a generar esta visión de túnel que es tan importante, esa capacidad de focalizar y rápidamente identificar esto que está poniendo en peligro nuestra vida. Y como va a haber una redistribución de energía, algunas cosas, la energía va a ir a parar a todos estos procesos que acabo de mencionar, y otros procesos o recursos van a pasar a
en modo económico, digamos, ¿no? A resguardarse. Y uno de ellos, por ejemplo, son los procesos digestivos. La digestión se va a ver básicamente lentificada. Entonces, esto, desde el punto de vista evolutivo, tiene mucho sentido. Nos ha ayudado a nosotros y a todos nuestros amigos mamíferos a lo largo de la evolución a escapar de los predadores, a mantenernos seguros de estos peligros o riesgos reales que ponen en riesgo nuestra vida, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, en el mundo moderno, este sistema, que quizás lo disparábamos un par de veces a la semana, lo disparamos quizás decenas de veces en un mismo día. Y tienen directamente que ver con el estilo humano. Puede ser porque tenemos que viajar, puede ser porque llegamos tarde a un lugar, puede ser porque tuvimos una discusión con nuestra pareja, con un amigo, con un familiar, puede ser porque tenemos un examen al día siguiente o tenemos que preparar una presentación en el trabajo o infinidad de cosas que nuestro estilo de vida y nuestro mundo moderno traen consigo y que disparan exactamente la misma respuesta biológica que les acabo de contar, que se dispara cuando nos encontramos con un león en la sabana. Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro no tiene manera de discernir, de hecho no le importa tampoco discernir entre lo que es un peligro real que pone en riesgo nuestra vida y lo que es una situación completamente convencional de nuestro estilo de vida moderno. Sin embargo, la respuesta biológica va a ser la misma y va a tener consecuencias muy importantes, como vamos a ver. La otra respuesta muy importante, ese segundo paquete, es la respuesta proinflamatoria. Y aquí tenemos también un ejemplo clásico. Cuando tenemos una herida, por ejemplo, imaginemos nuestros antecesores o ancestros durante peleas, durante cualquiera de este tipo de, durante cacerías, reciben herida. Eso lo que va a generar es la activación de unas células que se llaman macrófagos de nuestro sistema inmune, y esos macrófagos van a liberar unas moleculitas que son muy importantes, que quiero que graben el nombre, se llaman citoquinas. Esas pequeñas moleculitas que tenemos ejemplificadas acá en colores, se van a liberar al torrente sanguíneo, van a viajar por todo el organismo, señalizando que tenemos una infección y que tenemos que redistribuir la energía para atender esa infección. Pero mucho más importante todavía, cuando estas citoquinas entran en nuestro sistema nervioso central, en el cerebro, van a producir un montón de cambios en el cerebro que se conocen como el comportamiento de la enfermedad, o básicamente cómo nos sentimos cuando estamos enfermos. Hay un comportamiento casi esquematizado que prácticamente todos los humanos compartimos cuando tenemos una infección muy aguda, y la compartimos de hecho con los animales. Que es la forma horrible en la que nos sentimos cuando estamos enfermos. Es fatiga, cansancio extremo, falta de apetito, falta de interés sexual, no nos interesa hacer ningún tipo de actividad, perdemos ese interés, se alteran los patrones del sueño, se alteran los patrones de alimentación, y eso les debería ya resonar un poquito con algunas cosas que vimos respecto a la depresión. Hay un solapamiento muy importante en estos cambios comportamentales. Y hay una relación, como vamos a ver, hay una relación. Estas citoquinas generan respuesta proinflamatoria en nuestro cerebro que van a producir cambios en nuestro cerebro muy rápido que nos van a hacer sentir de esa manera. Pero esos cambios son agudos, no son crónicos. Cuando la infección es combatida, la inflamación baja, se genera una respuesta ya antiinflamatoria, no proinflamatoria, y los cambios en el sistema nervioso se revierten y dejamos de sentirnos enfermos. Pero esta respuesta es muy importante. ¿Por qué? Cuando se produce una respuesta proinflamatoria
no aguda, sino crónica, en este caso, en el cerebro tenemos además neuronas, tenemos unas células que son muy importantes de nuestro sistema inmune, que se llaman microglías, que normalmente están en un estado de, digamos, de reposo, entre comillas, que sería la que tenemos aquí en la izquierda, que lo que hacen es, como ven, tiene como, también como muchos brazos, tentáculos muy largos, y lo que hacen es como van chequeando que todo esté bien en nuestro sistema nervioso. Forman parte muy importante de la neuroplasticidad, digamos, ayudan a moldear esas sinapsis que conectan en las neuronas. También chequean que no haya ningún tipo de patógeno, y si tienen que reciclar, van a ir reciclando. Aparte, con el sistema nervioso está en constante movimiento y actividad. ¿Qué pasa? Durante la respuesta proinflamatoria, la microglía puede activarse de diferentes maneras, ¿no? Tiene distintos tipos de activación, pero durante la respuesta proinflamatoria, sobre todo la respuesta proinflamatoria crónica, sostenida en el tiempo, se va a producir la activación que se conoce como M1, también podemos llamar la mala, y esta neuromicroglía activada eh, va a ser activada por un tipo de citoquinas proinflamatorio, como la IL-6 sobre todo, y TNF-alfa, son dos de las citoquinas más importantes relacionadas con la depresión, por ejemplo. Y estas citoquinas van a jugar un rol muy importante en activar esta mala microglía, pero a la vez esta mala microglía va a generar más de estas citoquinas en el cerebro, porque todas las demás citoquinas vienen de estas células en la periferia. En realidad van a acceder y llegar a nuestro cerebro, pero esta microglía activada, esta mala microglía, va a generar más, como una especie de bucle constante, más cantidad de citoquinas proinflamatorias, y esas citoquinas proinflamatorias van a empezar a hacer un montón de cosas que discutiremos en otros videos con más detalle, pero que cuando se sostienen en el tiempo van a empezar a afectar estas estructuras específicas que hablábamos antes, como la corteza prefrontal, el hipocampo, produciendo muerte de neuronas en muchos casos, y sobre todo afectando esta materia blanca, es decir, haciendo que el número de conexiones entre neuronas sea menor, que se debiliten esas conexiones, y en consecuencia afectando notablemente la forma en la que nuestro sistema nervioso funciona, notablemente. Lo podemos ver en este esquemita que tenemos a la derecha. Tenemos la microglía normal en reposo, se activa producto de estas citoquinas proinflamatorias, cambian, vemos que se acortan, que los brazos se vuelven más cortitos, y tenemos, por ejemplo, aquí en azul las neuronas con los puntos de contacto, esta sinapsis, y vemos todos los brazos, en este caso de las neuronas, que se conectan con otras neuronas. Y la microglía lo que va a hacer es empezar van a debilitar esos brazos, y eso va a hacer que se pierdan conexiones, y todo el volumen que ocupan, que es muchísimo. Pueden ser pero muy largos esos brazos de las neuronas. Básicamente lo que hacen es que se pierda tamaño y cambien las estructuras. Y ahora vemos lo peor de los dos mundos, que es cuando de hecho las dos respuestas se encuentran, ¿no? Cuando tenemos lo que vemos a ver, por ejemplo, en esta publicación, que vemos que la microglía, cómo afecta la plasticidad neuronal, y sobre todo la influencia del estrés. El estrés, sobre todo el estrés crónico, genera activación del sistema inmune y proinflamación. Entonces, si mantenemos estrés crónicamente, ese estrés crónico va a generar inflamación, proinflamación, y esa proinflamación en nuestro cerebro, cuando se mantiene, va a generar estas citoquinas que van a alterar nuestro sistema nervioso, y en consecuencia muchas de las cosas que nuestro sistema nervioso hace
por ejemplo, toda la sintomatología que aparece en la depresión. Y bueno, hay un sinfín de evidencia que se ha acumulado con el tiempo de la inflamación, el estrés y sobre todo de estas dos cosas activando la microglía, que va a ser la mediadora de todos estos efectos, incluso en el estrés psicológico, como lo dice esta publicación en particular, en la corteza prefrontal, como una estructura clave que se va a ver afectada por este proceso. Y aquí tenemos dos publicaciones que son muy conocidas, dos revisiones. Una que básicamente dice el rol de la inflamación en la depresión desde un imperativo evolutivo hacia los tratamientos modernos en la depresión, ¿no? Y el otro que nos dice de la inflamación a la enfermedad en la depresión cuando el sistema inmune subyuga al cerebro. Así que de esta manera podemos explicar de manera mucho más amplia la biología de la depresión, lo que pasa en el cerebro de una persona que tiene depresión. En este ejemplo también quería mencionar todo lo que son las funciones cognitivas, que es la habilidad que tenemos para poder empezar y llevar adelante actividades dirigidas hacia un objetivo en particular, que es una capacidad muy característica de los humanos, no exclusiva, pero muy característica de los humanos, que es alterar y mantener patrones de comportamiento en función a esos objetivos, a esas metas que tenemos, mantener la atención, estar focalizados en eso, la memoria a corto plazo, mecanismos obviamente, de procesamiento de información, la capacidad de planear, la capacidad de resolver problemas y la toma de decisiones. Todas estas cuestiones que forman parte de las funciones cognitivas se van a ver alteradas en la depresión. Por eso es que la depresión es algo que va mucho más allá de simplemente un estado de ánimo alterado. Como decía antes, tenemos nuestro cerebro hace cosas pero tan variables y diversas que si nuestro cerebro se ve obviamente afectado, si las estructuras van a cambiar de tamaño o si va a haber muerte neuronal, es lógico pensar que las cosas que nuestro cerebro y esas regiones hacen, esas estructuras llevan a cabo, las funciones que llevan a cabo se van a ver alteradas, afectadas. Y eso es, de hecho, lo que ocurre. Y aquí simplemente quería mostrarle algunos ejemplos. De vuelta vemos las estructuras clave que tanto mencionábamos, la corteza prefrontal, la cingulada anterior, la amígdala, el hipocampo, la ínsula. Y vemos cómo esto está relacionado con procesos de ansiedad, con procesos de anedonia, que es como apagar los circuitos emocionales. Y bueno, simplemente mostrar, por ejemplo, la atención, que está directamente relacionada con el funcionamiento de la corteza prefrontal y la amígdala. El procesamiento emocional, que tiene un rol muy importante la amígdala, el hipocampo, la ínsula, la corteza prefrontal, la cingulada anterior, la memoria, el hipocampo, la corteza prefrontal. Y lo mismo ocurre con el sueño, con el dolor, los umbrales de dolor que cambian mucho en las personas que tienen depresión. Y eso podemos, cada uno de las sintomatologías que describimos anterior, podemos mapearlas en estas estructuras del cerebro que se ven afectadas durante la depresión. Y como decía antes, esto en realidad va mucho más allá del sistema nervioso. Hay muchos otros sistemas que aquí tenemos como una doble flecha que pueden formar parte de la etiología de la depresión, como mencionábamos la tiroide, o se van a ver afectados, o ambas cosas, en la depresión. Y con esto pasaría al último punto, con el que terminaríamos ya esta primera introducción a la depresión, que son los tratamientos. Estos 5 pilares para tratar la depresión. Y la primera cosa que es la más importante, diría, de todas, es si tenemos a una persona o nosotros mismos que estamos
ante la, digamos, posibilidad de tener depresión o sufrir depresión, tenemos automáticamente que ir a ver a un profesional de la salud, sea un psiquiatra, un neurólogo, y tener una consulta o una serie de consultas. En el mejor de los casos, tener más de una consulta, porque el diagnóstico es absolutamente trascendental e importante para poder tener un tratamiento efectivo, eficiente, y poder resolverlo lo antes posible. Cuanto más tiempo tardemos en atender el problema, más difícil va a ser, y más desafiante va a ser poder encontrar una solución. En muchos casos vamos a necesitar la ayuda de medicación, y esto no es lo mismo que pasa con una persona que tiene diabetes y no puede sintetizar insulina, y va a necesitar ayuda hormonal, o una persona que sufre hipotiroidismo. Como acabamos de ver, hay muchos cambios que se van a producir a diferentes niveles en nuestro sistema nervioso, y cuando la parte biológica es muy importante, vamos a necesitar ayuda. De los antidepresivos, por ejemplo, son eficientes en muchos de esos casos. Y respecto a la eficacia, simplemente quería mencionar algo que es esta 30-70-30, que es en una primera instancia, y todos los antidepresivos un poco más, un poco menos tienen el mismo tipo de eficacia, que es alrededor de un 30%. En una primera, eh, digamos, línea, un 30% de los pacientes van a remitir con el uso de antidepresivos, independientemente de qué tipo de antidepresivo sea. Eh, Haciendo cambios en la estrategia, probando otros antidepresivos, combinaciones y demás, ese número va a aumentar hasta 70%, aunque esto puede llevar, obviamente, un periodo de tiempo muy prolongado, digamos, es muy a prueba y error, lamentablemente todavía, este proceso. Y como saben, los efectos secundarios de los antidepresivos no son neutrales. Pero bueno, un antidepresivo puede ser salvar vidas, ¿no? Como decía antes, muchas personas van a necesitar un antidepresivo para poder salir adelante, y eso no tiene que ser visto de ninguna manera como algo negativo, ni mucho menos. Y esto nos lleva a que hay un 30% final, que es lo que normalmente se denomina depresión resistente, resistente a la depresión, que no va a responder a estos antidepresivos. Y por eso es tan importante el desarrollo de nuevos tipos de antidepresivos, porque si tenemos en cuenta esa respuesta inicial de solamente un 30%, y que esa respuesta puede tardar meses en llegar, en el mejor de los casos 3-4 semanas, pero lo más común es que tarde eh, más tiempo todavía. Por eso se necesitan, digamos, urgentemente antidepresivos nuevos. Y hay varios tipos de antidepresivos nuevos que rompen completamente con el esquema convencional, y sobre todo eh, con el modelo, si se quiere, de negocio eh, farmacéutico, que están en este momento en ensayos finales, ensayos clínicos finales, que son increíblemente prometedores y que tienen números fantásticos, que van a hacer una revolución eh, en el tratamiento de la salud mental en general, que llevan estos números a un 60, un 80%, incluso en la depresión resistente, lo cual es increíble. Em, y como decía antes, cuanto mayor sea la componente biológica, más probable es que esa persona necesite medicación para poder resolver el problema. El segundo punto muy importante es la terapia. Aquí mencionaba la terapia cognitiva de Beck, como les decía antes, es la que tiene por lejos cientos y cientos de publicaciones que muestran su eficiencia o eficacia, que de hecho es muy cercana a la de los antidepresivos, cercana al 30%, lo cual es increíble, como se pueden imaginar.
porque no tienen efectos secundarios de ningún tipo. Y además pueden mejorar la respuesta y la adherencia de los antidepresivos. Esto no quiere decir que, digamos, de vuelta, tenemos un 30% que responde a antidepresivos, tenemos un 30% que va a responder a la terapia cognitiva. No necesariamente ese 30% es el mismo. Dentro de la población de pacientes que tienen depresión, la depresión la tenemos que ver como una ecuación muy compleja en la cual tenemos un montón de variables. Tenemos esta componente genética de la que hablábamos y tenemos todas las demás componentes de la que hablábamos, la epigenética, la historia, la psique, ahí es como una gran ecuación donde cada variable va a aportar una proporción, digamos, en la etiología o la génesis de esa depresión. Entonces, como cada persona va a tener distintas componentes y distinta importancia para cada componente, la respuesta a cada tipo de tratamiento va a ser diferente. Entonces va a haber personas que van a responder muy bien a antidepresivos, otras que no. Va a haber personas que quizás simplemente con cambios, como decía antes, en el estilo de vida van a ser capaces de tener una remisión y otras que no. Entonces, es por esto que muchas publicaciones sugieren lo que aquí les estoy comentando, que es una respuesta más bien de tipo holística, multidisciplinaria. Cuanto más de estas cosas podamos utilizar al mismo tiempo, más chances vamos a tener de poder revertir y darle, digamos, lucha a la depresión y salir adelante en menor tiempo y tener una remisión que sea mucho más duradera también. La tercera columna o tercer pilar sería la dieta o lo que comemos. Esto también tiene todas estas cosas que les estoy contando, las 5 columnas tienen sustento científico muy importante y hay muchas publicaciones de las que vamos a hablar en otros videos. Fundamentalmente la dieta mediterránea, no exclusivamente, pero es una de las que tiene más publicaciones relacionadas. También distintos tipos de omega. Reducir obviamente alimentos ultraprocesados, el consumo de azúcar, particularmente la glucosa y el jarabe de fructosa, dejar de comer pastas, lamentablemente cosas que nos gustan mucho, pero bueno, esto tiene que ver con que todas estas estrategias que estaba mencionando activan vías antiinflamatorias, que son muy claves, como acabamos de ver, dado que la respuesta proinflamatoria tiene un rol tan importante. Todas estas estrategias que activan vías antiinflamatorias van a ayudar justamente desde ese lugar y son muy pero muy importantes. El ejercicio físico es la cuarta y el ejercicio físico muchas veces es quizás un poco más intuitivo, que tiene o puede tener un efecto en la salud mental, pero esto está muy pero muy bien estudiado y determinado desde el punto de vista científico. Lo que es importante mencionar es que cuando hablamos de ejercicio físico hablamos de intensidad media, no hablamos de alta actividad física, no necesitamos salir a correr una maratón para que eso cambie nuestra biología. 3, 4 veces por semana, 30 minutos, una caminata ligera es suficiente para que se empiecen a producir cambios en nuestra biología. Y de hecho, si aumentamos mucho la intensidad de la duración, si nos pasamos, eso va a tener un efecto contraproducente porque va justamente a activar vías proinflamatorias. En cambio, el ejercicio manejado en la forma que decía antes, de baja intensidad, baja media intensidad, va a activar vías antiinflamatorias. Y por último, tenemos mindfulness meditación, que tocan un poquito más también esa quinta capa que les mencionaba antes, quizás un poco más la capa espiritual también, pero hay muchísimas publicaciones que muestran que se produce, por ejemplo, que se revierten muchos de los cambios en estructuras del cerebro con la práctica de tanto de meditación como de mindfulness. Los cambios se empiezan a ver a las 8 semanas. Es verdad que en personas que meditan eh, poco tiempo los cambios son menores, son pequeños. Los cambios quizás a nivel psicológico son más grandes, a nivel biológico todavía son pequeños, pero en meditadores de larga data, meditadores que lo hacen por muchos años, los cambios son muy, pero muy significativos, son muy grandes.
y eso es súper importante. Y por último, hay que tener en cuenta que esto es una estrategia que no siempre necesariamente sirve. Por ejemplo, digamos que tenemos que prestar atención si hay ansiedad, sobre todo si es severa, es preferible que esto esté supervisado. Pero en realidad, tanto el mindfulness y la meditación, como el ejercicio físico, como la dieta, es algo que no tiene los efectos secundarios del nivel que quizás los antidepresivos, pero sí tenemos profesionales que nos pueden ayudar en todos estos niveles. Y como decía antes, cuantos más pilares podamos abordar, más chances vamos a tener de poder salir adelante lo antes posible y tener una remisión que sea mucho más duradera. Em, con esto ya me gustaría básicamente ir terminando. De vuelta a decirles que vamos a seguir subiendo videos dedicándonos a contar todas las cosas que van saliendo en la literatura, eh, y compartir con ustedes este conocimiento. Eh, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, así te recibís notificaciones cada vez que subimos un video nuevo, y dale un me gusta al video, así empezamos a construir también una comunidad aquí en YouTube. También me puedes buscar en Instagram, Dr. Mariano Leo, y dejar tus comentarios y tus preguntas, y nos vemos entonces en el próximo video. Chao, chao.